Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un capítulo más de La Voz de Valpo. El día de hoy nos acompaña Catherine Olivares de la Fundación Heurística, ella que está en Laguna Verde, ya, y directamente acá desde nuestro estudio, en el estudio 42 de Blanco 1041, en el plan de Valparaíso. Bienvenida, Catherine. Hola Jorge, muchas gracias por esta invitación. Acá estamos al lado tuyo, muy contenta y con esta gran oportunidad de poder presentar lo que es la fundación. Exactamente, sí, porque tenemos mucho que conversar respecto a la fundación, de todo lo que hace, de toda la gestión que realizan para los niños y también para los padres de allá de Laguna Verde. Me gustaría para esto, Katherine, que nos contaras un poquito cuándo nace la fundación. Ahí vamos a ir ahondando poco a poco en lo que es la historia de la misma. Sí, bueno, la Fundación Heurística nace en relación a la necesidad que tiene nuestra localidad. Laguna Verde, para los que no saben, es un territorio que está muy cerquita de Valparaíso, de hecho estamos a 20-30 minutos, pero se caracteriza por ser una zona rural. Lamentablemente, y lo digo con esta palabra, porque aún, ¿cierto? Es un territorio que, si bien está muy cerca del plan, aún carece de muchos servicios Sí, y lamentablemente no tenemos tampoco nuestros caminos públicos, por ende todo se nos complica de manera mucho más difícil. claro. Y a raíz de esto surge la fundación porque Laguna Verde es un territorio que cuenta con una sola escuela pública y en la actualidad ya no da abasto para poder recibir a todos los niños y niñas en términos de matrícula. Y muchos de los niños y niñas han tenido que emigrar hacia Valparaíso, Viña del Mar, Playa Ancha, buscando ciertos espacios educativos para poder concluir sus estudios. Con la complicación que significan los traslados, la locomoción, el riesgo, el invierno que debe ser complicadísimo también allá en Laguna Verde. Y esto lo detectaron ustedes hace ¿cuántos años me decían? La fundación va a cumplir 7 años ya en el 7 años. territorio. Es un diagnóstico que se hace mucho antes, pero la acción ya se cumple en el año 2019, que es cuando nace el espacio educativo que lleva como nombre Escuela Bosque. Y claro, efectivamente, todo lo que tú nombras son las complicaciones para los laguninos y laguninas. Existe solo un trayecto de micro, ¿cierto? Tenemos una sola línea. Los caminos todavía son de tierra, por ende tenemos muy poco pavimento, el cual nos deja en ciertos límites de donde podemos estar bien, digamos, sin barro Claro. para el invierno. El invierno efectivamente es complejo, las lluvias no dan tregua al barro. Y llega el pavimento hasta ahí donde la Virgen, un poco ante la Virgen, y sería de ahí para De arriba. ahí ya tienes varios kilómetros más que se extienden, ¿cierto? En estos brazos también que tiene Laguna Verde. Algo súper importante que siempre digo yo, Laguna Verde es más grande que Valparaíso. Y eso a veces no lo dimensionamos. Y el hecho que sea más grande que Valparaíso, por supuesto, ha dado también pie a que cada vez tengamos mucho más habitantes. Sí, En el año 2017, el censo al menos indica que éramos 3.000 y algo de sí, habitantes, pero eso en la práctica, porque además fue un censo un poco complejo sí, de tenemos varias realizar, observaciones en el censo muchas anterior. observaciones, mucha gente no fue censada. Por ende, hoy se habla alrededor de 10.000 personas, lo cual obviamente este aumento importante ha hecho que también el servicio del área de, digamos, educativa no está dando abasto. Claro, esa escuela que está, la pública, ¿cuántos niños tendrán en estos momentos? Alrededor de ciento y tantos, ¿serán? Entiendo que era un poco de 200, 200. que es un espacio igual también que está con varias condiciones que no está de lo mejor. La escuela hace mucho rato también ha estado pidiendo mucha ayuda. Lamentablemente la educación en Chile es compleja, Sí. por ende nosotros no quedamos apartados de ese tema. Y efectivamente 200, 250 alumnos hoy en día, no, con 10.000 habitantes, tú podrás entender que no es imposible. No, claro. Oye, pero lo bueno es que aquí aparece Fundación Heurística con la Escuela Bosque a subsanar o a apoyar un poco en lo que es la gestión educacional en el territorio. Y así ustedes abren sus puertas y empiezan a trabajar, a poner el hombro día a día y han ido avanzando paso a paso. Sí, así tal cual como lo dice, suena muy bonito. Muchas gracias. Sí, efectivamente, en el año 2019 abrimos las puertas de Escuelita Bosque, que es un espacio, ¿cierto?, que logramos conseguir a través de un comodato, en donde instalamos nuestro primer espacio, que es una casa, y que la distribuimos en diferentes lugares ahí para que tuvieran la comodidad y recibir a los primeros niños.
En el 2019 comenzamos con 30 niños, y ya era un monto importante, Claro. porque jamás pensamos que íbamos a abrir las puertas con 30 niños. Y eran niños que efectivamente quedaban desescolarizados, que no tenían acceso a la educación cercana, ¿ya? Porque aquí es súper importante comentar que no es que no tengan colegios, Claro. el punto es dónde está ese La colegio, distancia. la distancia. Porque obviamente no es lo mismo que si tú vives en el plan y tienes opciones en el plan y te puedes Claro. mover, pero Laguna Verde ya cuenta, o sea, tienes que subir una cuesta para llegar. Claro. Entonces eso ya es una gran distancia. Las familias generalmente salen 6 de la mañana, caminan los kilómetros que tienen que caminar para poder llegar recién a la micro o a los buses de acercamiento. Buses de acercamiento que no parten tampoco siempre en marzo, que tienes que postular. Entonces hay brechas importantes en el proceso de los chilenos y chilenas para poder llegar a la educación para sus hijos e hijas. Y por ende se abre el espacio de la escuelita, recibe a 30 niños, 30 familias que buscan que sus hijos e hijas tengan una educación, y esto lo comenzamos a hacer a través de la validación de exámenes libres. Por ende nosotros hacíamos las clases, enseñábamos a los niños sus contenidos, y ellos durante el mes de octubre ¿Sí? se presentan en un colegio acá en Valparaíso que es validado por el Ministerio de Educación, Ya. y ellos presentan su prueba. Así Bien. como una especie de PAES, Ya. pero para infancia, para niñeces, que hoy día es el término que se está ocupando. Claro. Es un gran desafío y muy valiente también por parte de los niños y niñas someterse al sistema que en Chile también no ha cambiado ya por años. El sistema de exámenes libres es muy antiguo. Sí. Data, yo creo que del año 80, si es que no un poco Sí. antes. Y hasta el día de hoy sigue con la misma forma, metodología, la misma forma, método. todo. Entonces, por ende, hay también un llamado importante al trabajo y a los cambios, que no solamente pueden ser desde la línea pública, sino que también fijarse que está este derecho a la educación libre, no porque queramos optar a veces, no es la opción de vida no querer llevar a mi hijo a una escuela. Se convierte en una necesidad o la única alternativa que te va quedando. Exactamente. Y esta alternativa, con el camino te vas dando cuenta que incluso a veces tiene una amabilidad diferente a lo que el sistema educativo hoy en día te presenta. No somos ni mejores ni peores, no somos una competencia para el sistema educativo regular, Para nada. sino que una alternativa también a cómo las familias proyectan la educación en sus hijos e hijas. Y eso ha abierto puertas en Laguna Verde de también tener posibilidades de aprender, que no necesitas quedarte en la casa sin educar a tus hijos. Claro. Sí, ¿no? Y además que yo he tenido la suerte de visitar la Escuela Bosque, aparte de que es bonita, aparte de que tiene los domos, que me encantan a mí los domos. Entonces, cuando lo vi la primera vez, dije yo, no haber nacido aquí en Laguna para haber estudiado acá. Es muy bonito, y la forma también educativa o el sistema educativo que ustedes tienen también es bastante diferente al tradicional, donde nos sentamos todos en las mesas, uno tras otro, todos uniformados y escuchando al profesor y tomando nota y hacer la prueba. Ustedes ocupan la metodología Montessori. Así es. Sí, bueno, mira, esto en la búsqueda de dar oportunidades diferentes también a los niños y niñas de Laguna Verde, era también buscar una forma educativa diferente, en donde el protagonista de su propio, digamos, proceso fueran ellos mismos, ellas mismas. Y a raíz de eso tuvimos la fortuna, nosotras como educadoras, de poder sacar nuestros diplomados en guías Montessori, conocer esta metodología hermosa, que es una metodología que da oportunidades a nivel de ciencia, y nos permitió brindarle a los niños una educación totalmente diferente a lo que se puede encontrar en una escuela tradicional. La metodología Montessori viene a cambiar un poco el modelo de lo que es lo que tú acabas de mencionar y describir. Este espacio, ¿cierto?, de sentados, mirando y observando sobre una pizarra o a un adulto que te dicta clases, y que además después te somete a ciertas evaluaciones para poder ver si esto resulta o no. La metodología Montessori está en la búsqueda de que los niños y las niñas, más que metodología, yo diría que es filosofía. Está en la búsqueda de que el niño aprenda bajo sus propios intereses, y eso se puede permear, ¿cierto?, a través del juego, a través de la exploración y a través del conocimiento directo.
Nuestras salas, como dices tú, son domos, y ahí voy a contar el porqué. Son salas que están acondicionadas bajo esta filosofía en donde los niños entran a un espacio y navegan por materiales que son de interés de ellos, Claro. y que tienen la temática científica, pero está asociada a los, digamos, a los contenidos mínimos que el Ministerio de Educación exige. Entonces eso es muy llamativo, es muy también estimulante para los niños de querer educarse Sí. y querer aprender de una manera diferente. Sí, de hecho, uno para profundizar un poco más lo que es esta filosofía Montessori, que yo sé que muchos deben estar preguntándose, bueno, ¿y qué pasa con matemática? ¿Qué pasa con historia? ¿Ah? ¿Cómo se mezclan ambas cosas? Yo he visto algunas clases, he tenido la oportunidad de estar ratitos en realidad, donde los niños, claro, tienen una participación mucho mayor a lo que es el dictado de una clase tradicional, si lo vamos a decir de alguna forma, en la que uno es solamente un oyente, a menos que el profesor te solicite responder algo o pasar al pizarrón a explicar, Un susto. y con el susto de que 2 más 2, 5, no, y de reclaman todo. En cambio aquí es mucho más participativo, pero el nivel de los contenidos se entrega igual o la misma cantidad, digámoslo así, no de la misma forma que la educación tradicional. ¿Eso se trata? Mira, yo agradezco esta pregunta porque muchas de las personas en Chile no conocen bien lo que es el proceso o el derecho a educarte de manera libre. El Ministerio de Educación, bajo, digamos, el proceso constitucional en Chile, tiene que garantizar la educación de los chilenos y chilenas. Por ende, esta línea de la educación libre, que finalmente es un decreto, ley, tiene también sus lineamientos. Bien. Y entre ellos es que el Estado está obligado a proveerle al chileno y la chilena la educación. Ya. Entonces, de esta forma, tú validas tus conocimientos a través de una prueba, que es la validación de exámenes, y el Estado tiene que revisar, ¿cierto?, si tú aprobaste o no aprobaste, y te emite tu certificado de validación de que sí cumpliste con el contenido mínimo. Ya. Y por ende, ellos están obligados también a entregarte un temario anual donde vienen todos los procesos como contenidos mínimos del Ministerio de Educación que tú tienes que enseñarle a los niños y las niñas. Entonces, en base a este documento, que está cargado en la página del Ministerio de Educación, Sí. es que nosotros trabajamos y fusionamos la filosofía Montessori con todos los principios que tiene la filosofía, y lo fusionamos con este documento que viene con los Perfecto. contenidos mínimos. Por ende, nuestros niños y niñas aprenden de matemáticas, de lenguaje, de historia, de ciencias, de inglés y mucho más. Ah, ya, perfecto. Sí, es que esa queda la duda. Uno dice, oye, filosofía Montessori, está bien el tema del pensar, el razonar, pero hay cosas básicas como las operaciones, las 4 operaciones básicas, separar el sujeto del predicado, que no sé si a alguien le ha servido eso en su vida, pero son cosas que hay que hacer, ¿ya? Entonces, no sé, detectar qué es un diptongo, un hiato, y toda esa materia es repasada, es enseñada. Es enseñar. Pero ¿cómo lo haces con la metodología Montessori para enseñar, por ejemplo, divisiones? Mira, la verdad es que yo soy una fan de la doctora Montessori. Para los que no saben, ella fue una persona, ya décadas, ¿cierto?, que han pasado. Ella nace en Italia, donde en ese tiempo las mujeres no estudiaban, y ella viene a ser la primera mujer que entra a la universidad a estudiar psiquiatría. Ni siquiera educación, psiquiatría. Y en base a sus estudios y a esta, digamos, lo que le muestra el mundo de la psiquiatría, se da cuenta que los niños y las niñas no necesitaban un trato igualitario como adultos, porque era una época donde los niños y las niñas no eran visualizados como niños. Se empieza a dar cuenta que hay una necesidad emocional en los niños. Imagínate, estamos hablando de los años de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y tiene ella la suerte de hacer su práctica como psiquiatra en un psiquiátrico donde habían niños que habían sido, digamos,
condenados a vivir en el psiquiatra porque habían perdido a sus familiares, a sus padres, por el tema de la guerra. Entonces, por ende, habían niños que estaban marginados de lo emocional, porque habían perdido a sus seres queridos y estaban teniendo actitudes que a ellos los estaban tachando de niños locos o niños con deficiencia. Claro. De hecho, de ahí surgen muchos términos que hoy en día se han erradicado en la sociedad porque finalmente pasan a ser un insulto para Claro, cuando decían, no sé, enfermo mental. Claro, el enfermo mental, el deficiente. Claro, todos esos y términos. Palabras que hoy día ya al menos la sociedad la está eliminando de su vocabulario. Y ahí es cuando ella se da cuenta de que estos niños no necesitaban el trato tan duro porque había una necesidad de afecto. Claro. Y empieza a tener este acercamiento con los niños y las niñas, y también ahí ella detecta que estos niños estaban carentes de educación, niños que no sabían escribir, niños que no sabían leer, que no tenían mayores conocimientos culturales. Claro. Y es ahí cuando ella empieza a buscar formas y técnicas de cómo sacar a estos niños adelante, porque cuando un médico iba a revisar a un niño, ¿sí? El niño tendía a morder, tendía a mostrarse de una cierta forma que en ese momento el adulto lo encontraba como un niño salvaje. Claro. Pero finalmente no era salvaje, sino que era falta de apego, de necesidades emocionales. Y ahí es cuando la doctora María Montessori solicita que la dejen buscar formas y metodologías para apoyar a estos niños. Y se compromete que ella los va a sacar adelante y que además de eso les va a enseñar. Ella era una loca más para el grupo. Claro, dijeron, déjenla nomás, que haga lo que quiera esta señora. No va a conseguir nada, está loca también, igual que los niños. Claro. Y ahí es cuando le pasan un espacio, una sala, donde ella empieza a acomodar y a darse cuenta que esa sala tenía que estar hecha para los niños, no para el adulto. Por ende consiguió mesas bajitas, sillas más pequeñas, y empieza a enseñarles de la manera que ella le habían enseñado también. Los niños carecían de vocabulario, carecían incluso de lenguaje, porque estaban ellos sometidos a una cama donde incluso estaban amarrados por el salvajismo que se supone que para la época era el diagnóstico. Y a raíz de eso... tiempo en los que se trataba a las personas con problemas psicológicos con corriente. Efectivamente, en esa época era así. O el castigo de cualquier tipo, pero el castigo estaba incluido como parte... Claro, el daño físico era parte del tratamiento. Y las medicaciones, finalmente, que lo ideal era tenerlos todo el día dopados ahí durmiendo. Y ella se da cuenta que uno de los niños había aprendido que el nombre de María, porque ella se llama María Montessori, ¿sí? Que había una de las letras, tenía una cierta forma. Y este niño le muestra a María con su mano la forma de la letra. Ya le toma la mano a María y le dice María. Y ella, con sus conocimientos psiquiátricos, que eran muy avanzados para la época, desde la educación y la medicina, empieza a conectar que como un niño que no habla, pero sí tiene claridad que la letra M tenía una cierta forma, y el niño se la conlleva, ¿cierto?, a lo sensorial, que era la mano. Y desde ahí ella empieza a darse cuenta que los niños necesitaban lo sensorial. Claro. Era el tocar, el sentir, el darse cuenta que el material estaba ahí disponible. Y busca ayuda en un carpintero. Y este carpintero la mira así como ella le dice, necesito que me hagas las letras en madera, tamaño grande, lijadas para que sean suaves y táctiles, y que las pintemos de algún color que usted tenga disponible. Ya el carpintero le dijo, bueno, si usted quiere esto, yo lo hago. Esta señora la loquita que tiene la sala de los... Claro, te habían dicho, hazlo para que no moleste. Y lo hago porque me lo están pidiendo y me van a pagar. El asunto es que ahí él saca estas letras en madera, en tamaño más o menos grande, y ella termina enseñándoles a leer a los niños con este alfabeto. ¿Por qué? Porque los niños aprendieron la forma de las letras a través del sentido, el tocar, el darse cuenta que una letra tenía una forma, otra era distinta.
y empezaron a unir y termina con un grupo que aprende a leer y a escribir a través de este material. Y así obviamente ella empieza a sacar mucho más ideas dentro de lo que observa y de lo que logra obtener y empieza a crear sus propios materiales que hoy en día son materiales de trabajo científico muy importante para las salas Montessori. Imagínate de la época que te hablo, que Sí, hoy día siguen María vigentes. Montessori vivió entre 1870 ¿Sí? o 71 hasta el 52, Así es, 1952. aproximadamente. Imagínense. Y de esta forma ella se da cuenta que los niños necesitaban, además de lo emocional, también la estimulación sensorial. Ujú. Que hoy en día, que imagínate, 2025, todas las terapias que se le hace a un niño o a una niña con alguna necesidad va en base a lo sensorial. O sea, ella lo descubrió hace muchos años. Han pasado 75 años casi desde que falleció Sí, ella y todavía se usa. O sea, todavía sí. y Y de hecho se está dando cada vez, tiene más más fuerza. fuerza. Lo que en un momento era una locura, ahora, bueno, eso pasa muchas veces con las innovaciones. Sí. La diferencia, creo yo, entre un loco y un genio es el nivel de éxito. Entonces, claro, la señora en su época fue tildada de loca, de qué está haciendo, dejémosla, pero con el pasar de los años se demostró que efectivamente era una muy buena filosofía o metodología, como lo quieran llamar, pero que funciona y funciona con un cierto grupo de niños que necesitan ese apoyo adicional, o bien con los niños en general, porque yo he ido a visitar tu escuela y esos niños van a tener arrugas, porque están todo el día así con la sonrisa de lado a lado, están, oiga, tía, son felices. Yo veo niños felices, y a diferencia de los niños que veo en los colegios, que cuando uno entra, el recreo es feliz para ellos, volver a la clase y la cuestión se muere. Sí. ¿Ya? Sí, Es terrible. es lamentable lo que comentas, pero es una realidad. Uh-huh. Es una realidad que ojalá en algún momento eso empiece a tener cambios importantes. Creo que han pasado demasiados años en donde la educación en Chile se ha mantenido con la misma forma y no se le está dando la importancia a este sentir sensorial que tiene el ser humano, ni siquiera si nos enfocamos solo en los niños y las niñas. O sea, yo siempre pongo el ejemplo y te lo pregunto ahora, si tú te acuerdas de algún olor de tu infancia. Solamente lo que pedía yo. No me acuerdo de ningún olor en realidad, ni de flores, ni de Comida. comida, no, en realidad. No, sé que no me lo había preguntado nunca, no. Puede que haya alguna cosa que me recuerde a mi mamá, ¿Ya? ¿ya? Como, no sé, un aroma del perfume de mi mamá o de mi papá, o de alguna comida que hacía ella, de ahí podría acordarme, pero del resto del entorno, el olor a chicle puede ser, el olor a zapato nuevo, el Pero ahí tú estás uniforme. mezclando aromas con mucha emocionalidad. Sí, Nombraste a tu mamá, nombraste a tu papá, nombraste la comida, claro. que la comida debe ser una nutrición emocional. Por ende, ¿por qué te pongo este ejemplo del olor? Porque el olor es parte de nuestro sentido. Uh-huh. Y Sí. muchos de los olores que nosotros recordamos tienen que ver con algún momento emocional de Claro. nuestra vida. Ya sea porque la mamá se perfumaba para días especiales, Claro. o había una comida muy rica que te hacían y que a ti te gustaba, o también no te gustaba, porque también podía pasar. El olor a abuelita. Entonces, Cuando uno le visita. entonces eso evoca la importancia que también tiene para las personas y el ser humano el recuerdo, la emocionalidad, que va desde los sentidos. Entonces, por ende, mi pregunta es, ¿cómo yo le enseño a un niño algo que quiero que recuerde en los años y que siga pasando por los años, lo que es la cultura, por ejemplo, el leer, el escribir, la matemática, las operaciones, y quiero que perdure en el tiempo? O sea, si no lo hago de manera sensorial, lo más probable es que el próximo año el niño ya no se acuerde cómo se suma o cómo se divide o cómo yo sigo ese proceso aumentándole la dificultad, que es lo que tienen las matemáticas, ¿cierto? Claro. Entonces, por ende, María Montessori nos deja ese legado, que el legado siempre debe ser desde la mano al cerebro. Sí. Sí, fíjate que hay un tema, porque en la neurociencia también se ha conversado mucho de que la memoria a largo plazo
se logra gracias a la asociación de ciertas acciones o actitudes con sentimientos. Por supuesto. Y es así cuando se logra la memoria a largo plazo. En cambio, la otra es a corto, se va el lóbulo frontal, creo que. Entonces se va rápidamente y es lo que le pasa a muchos niños, y a mí me pasa en especial en historia y geografía, cuando tenía que aprenderme las fechas, las efemérides y qué sé yo, me las estudiaba para la prueba, me sacaba buenas notas en la prueba, pero los 2 días después, olvídate, No te y el día acordabas de hoy de no nada. me acuerdo del 21 de mayo, la Navidad y el 18 de septiembre, eso no me lo... Pero justamente Claro, porque están asociados ciertas emociones, emocionalidades, claro. celebraciones que El día tú del papá, el día compartes, de la mamá, el día del niño. efectivamente. Son cosas que uno mantiene. Pero, por ejemplo, el día del hombre nadie se acuerda, pero ese es otro tema. Bueno, ahí habrá que incorporar algo sensorial. Bueno, y esta importancia, Jorge, efectivamente de presentarle a los niños y las niñas una oportunidad sensorial, créeme que es un cambio maravilloso, tanto para el educador como para el entorno y el que lo recibe, que en este caso son nuestros niños y niñas. Porque te permite otras oportunidades, tanto desde la creatividad del educador, también te disminuye la carga académica como profesor y que a veces creemos lo contrario. Ahora, si bien es cierto, como todo en el mundo, la doctora María Montessori se convirtió en una marca, pero no fue lo que ella quería o ella es el legado que ella nos dejó. ¿Ya? De hecho, cuando te hablé de que ella iba donde el carpintero y le pidió que me haga esto y use los colores que tenga, las pinturas que tenga, así fue. Claro. Yo te lo digo desde mi práctica de lectura y todo, haber conocido todo el legado que ella nos dejó como guía Montessori. Por ende, hoy día tú vas a una empresa y tú pides un abecedario Montessori, te cuesta carísimo. Y viene con los colores que en algún momento ella ocupó, pero era lo que había en ese tiempo. Claro. O sea, tú hoy día no necesariamente tienes que tener el material Montessori comprado, claro, para poder acceder a la educación sensorial. ¿Ya? Que eso es súper importante porque no es el legado que ella nos dejó a las guías. Ella nunca quiso ser una marca. Claro, lo están comercializando ahora, que ese es otro tema. O sea, yo te hablo de una caja que viene con el pack de las letras en madera, en colores rojo y azul, que es como el patrón que se usó en la época. Te estoy hablando de 80.000 pesos. No. O sea, obviamente una escuela no puede acceder a eso. En el caso de nosotras menos podríamos porque somos un espacio comunitario. Exactamente. Pero no necesariamente tienes que tener ese material para hoy día hacer actividades o experiencias sensoriales con los niños y las niñas. Perfecto. Obviamente te facilita la vida, no te lo voy a decir que no. Si uno tuviera todo el material comprado, tal y cual como ella en algún momento lo hizo, es maravilloso. Pero no necesariamente no dejas de ser una guía Montessori porque no tengas el alfabeto, por ejemplo, de colores que ella usó, o la torre rosa, o la torre café, o un sinfín de materiales que ella creó con el tiempo, que se comercializaron como una marca. ¿Ya? No puede ser la trampa para que tú no puedas ofrecerlo a los niños. Correcto. Allí estamos en este momento aquí en La Voz de Valpo, acompañado de Catherine Olivares, que es de la Fundación Heurística, de la Escuelita Bosque, tan querida por todos nosotros, de Laguna Verde. Vamos a hacer una pequeña, corta pausa comercial y volvemos enseguida con la segunda parte, porque en esa segunda parte vamos a hablar sobre los obstáculos que has tenido en este proceso y cómo has podido subsanar esos obstáculos y cómo han sido las ayudas y qué es lo que nos está faltando para llegar a ese momento, ¿ya? Pues. Así que no se separen, regresamos enseguida. La Voz de Valpo es presentado por la Central Andrés Placilla, tu distribuidor oficial abastible. Recuerda pedir tu cilindro al más 569-4107-9789. Sigue sus redes sociales en Gas Central Andrés Placilla. Y recuerda pedir tu cilindro a estos grandes amigos que siempre han apoyado a nuestro canal. Este programa es presentado gracias a Clínica Los Castaños. Clínica Los Castaños, donde tienes servicios médicos, odontológicos y un sinnúmero de servicios también apoyando a la comunidad. Recuerda seguir sus redes en @Clínica Los Castanos _Curauma. Clínica Los Castaños, siempre junto a ti.
La real solución digital de Placilla es Productos Lira. Recuerda hacer tu pedido al más 569-950-28234. Impresiones, pendones, tarjetas, folletos, librería. Todo en nuestra querido Productos Lira. Recuerda, más 569-950-28234. Productos Lira, la real solución digital de Placilla. Muy bien amigos, ya estamos de regreso acá en La Voz de Valpo. Estamos el día de hoy acompañados con Catherine Olivares de la Fundación Heurística. Estábamos conversando un poco sobre la historia de la fundación, de la Escuela Bosque y del método Montessori, que para muchos yo sé que ha sido una sorpresa, partiendo por mí, que hay algunas cosas que no sabía y que me llevo esos gratos recuerdos que me dijiste sobre los olores de cuando niño. Ya tengo para pensar toda la semana en eso, porque fueron bonitos recuerdos. Ahora, respecto al método Montessori, yo he escuchado que hay algunos lugares que lo tienen, que otros que no. Ustedes son pioneros en este sistema acá en la quinta región. ¿Tú sabes de otros lugares donde también se utilice? Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo te ves dentro del espectro educacional de acá de la quinta región o al menos de la provincia? Bueno, mira, acá en la quinta región existen varias escuelas Montessori, lo cual nos da mucho orgullo, porque como te digo y como te conté, es un legado importantísimo que se le está dando a la educación hoy en día. Y bueno, y no necesariamente siempre tienes que ser Montessori, ya que tengas una visión sensorial en tu metodología, abre muchas puertas. En Laguna Verde sí, somos pioneros, somos la primera escuela que nace en el territorio para apoyar a nuestra comunidad. Somos la primera escuela también con un sentido social y un sentido comunitario. Y yo me atrevería a decir, dentro de lo que me manejo y dentro de las redes que tengo, que somos incluso la primera escuela libre y de educación en la naturaleza a nivel nacional, que tenemos un sello comunitario y social. Ya, estas escuelas se caracterizan por ser caras, por tener grandes costos, por todo lo que te conté. Mencionar el solo abecedario nomás una locura. Y ser guía Montessori también es costoso, o sea, hoy día formarse en ser guía tampoco es que tú tomes un curso online gratuito, eso no existe. Tienes que pagar por tu formación, es una formación que es aproximadamente de 1 año y medio. Por ende, las guías o guías también, porque también hay hombres, requieren de un diplomado en Chile al menos. Yeah. Y nosotras tuvimos la fortuna de conocer, y acá voy a hacer una mención, a Montessori Sin Fronteras, que es donde nosotras nos educamos y nos otorgó nuestro título de guías Montessori. Es un centro chileno que tiene certificación internacional, así que por ende también nosotras como guía podríamos hacer clases en otros países. Y como te mencionaba, la filosofía, claro, está asociada a lo económico, así que con mucho orgullo también digo que somos las primeras escuelas en Laguna Verde que aporta a su territorio con este tipo de educación. Agregarle también un punto súper importante, que somos educación en la naturaleza. La doctora también promovía mucho el contacto con la naturaleza. De hecho, el contacto con la naturaleza tiene mucho en lo sensorial, mucho. O sea, tú sales a la calle y ya tienes el viento que te azota en tu cara. Si está lloviendo, tienes la sensación de la lluvia, el sonido, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas. Por ende, la educación en la naturaleza también es un hito importante hoy en día para nuestra sociedad, de también poder generar cambios importantes en la conciencia humana de dónde estás parado, dónde estás situado, porque sin naturaleza no somos nada. Exacto. Por ende, ahí nosotros generamos esta mezcla de ciencia y naturaleza en este espacio que se llama Escuela Bosque. Estamos ahí en la parte alta de Laguna Verde, estamos en la parte del barro, sí. Estamos donde está la tierra, donde no llega la micro, donde hay que sí o sí caminar, donde no tienes agua, donde no hay luz. Donde una ambulancia tal vez tampoco llegue. Exactamente. Y nosotras ahí estamos instaladas. En términos prácticos, la fundación sostiene la Escuelita Bosque ya hace 7 años, con mucha dificultad, debo decirlo. No es fácil mantener un espacio educativo que además funciona de lunes a viernes. Atiende a los niños y niñas desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas.
Actualmente estamos con un día de jornada de extensión horaria, que es los días viernes, así que los niños están con nosotros hasta las 4. O sea, hay un proceso de entrega educativa por carga horaria muy similar a una escuela tradicional. Promovemos sí que sea una media jornada, porque también entendemos que una jornada completa no es lo mejor para nuestros niños y niñas en términos cognitivos, a no ser que tú le ofrezcas ciertas alternativas positivas. Pero estar sometidos todo el día a clases sin la estimulación correspondiente. No, una locura. Exactamente. Sí. Y a eso agrégale pruebas, tareas que además llevan a la casa. Esa metodología nosotros la hemos ido dejando de lado. Tenemos un trabajo muy cercano con las familias, porque en el momento en que tú decides educarte en una escuela diferente, en una escuela que tiene estas libertades y estas miradas, por supuesto la familia tiene un rol importantísimo que cumplir. Claro. No es menos importante que los niños y las niñas. Oye, mira, respecto a lo que mencionaba, nombraste respecto a las guías, ¿ya? Que tienen en la escuela. Sí. ¿Cuántas guías son? ¿Cuántos profesores hay ahí? Para después hacerte otra pregunta que yo creo que es como la más medular acá y que muchos deben estar preguntándose en estos momentos. Sí, bueno, actualmente la Fundación Heurística cuenta con 3 guías Montessori, que me incluyo. Tenemos a la profesora que está a cargo del grupo de niños del taller 1. El taller 1 implica a los niños de primero básico hasta cuarto. ¿Ya? Y tenemos otra guía Montessori que da apoyo a los niños que tenemos desde los 12 años aproximadamente hasta los 17. ¿Ya? Tenemos un grupo que ya está en la media. Ya está a los 17. Que partió con nosotros en el año 2019 y que ahora en el 2025 tenemos a 2 niños que están en tercero medio. Ya, mira. Por ende, o sea, imagínate nuestro corazón cómo está. Me mataste con lo de la enseñanza media, eso no lo sabía. Así es, porque en realidad fueron familias que no quisieron volver al sistema. No, ¿quién va a querer? Y que lucharon porque sus hijos se mantuvieran en estos procesos, porque se dieron cuenta en ellos lo felices que fueron educándose y que hoy en día son niños y niñas que tienen un potencial importante. Entre ellos tenemos un bailarín de excelencia que ha ganado un montón de premios. Tenemos a una de las niñas que está como futuro profesional, ve todo lo que es el área gastronómica. Ya. Y ahí es cuando tú dices, wow, cómo en lo sensorial la atrapó entre los olores, los sabores, los sonidos, y así un montón de otros pequeños que vibran también en sus propios intereses. Ah, qué bien, qué bien. Oye, es que hay cosas tan relevantes allá. La última vez estábamos en un círculo, una hélice, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba eso? Un mandala. Ese, como un mandala que teníamos que caminar hasta el centro, dejar una ofrenda, plantamos. Oye, ¿cómo que creció el perejil que planteó, no? Están creciendo los perejil, las rúculas, los pimentones. Les vamos a mandar fotitos prontamente. Ya, perfecto. Y fue un ritual muy hermoso porque es parte de la naturaleza también entender que somos un ciclo. Exacto. Por ende, ya pronto te invitaremos al ciclo de invierno. Listo nomás, ya somos, qué espectaculares. Ahí yo les comento que plantamos diferentes semillas que nos entregaron y es algo que uno por lo general sabe hacerlo, lo ha hecho alguna vez en su vida, pero ¿cuántas veces nos damos el tiempo de hacerlo de nuevo? Yo creo que no he plantado una semilla en años. Y yo tenía habas en mi casa. Claro, exactamente. Entonces, mira, ya tenemos eso y ahora vamos a ir a la parte que es las dificultades que siempre encontramos en la vida. Yo sé que la escuela Bosque no ha estado exenta de ellas, aparte de lo que es el problema del agua, la electricidad, internet. Hay un tema también que sufren todas las organizaciones no lucrativas, que es justamente el financiamiento. ¿Cómo se mantiene la escuela Bosque en estos momentos? Sí, bueno, tocaste el tema ese que duele, pues. Ese tema complejo, el difícil, el que día a día uno tiene que estar reinventándose y planteándose cómo sostienes un espacio educativo en Chile, además, que no es visualizado, que no es mirado, que incluso como en la época de la doctora María Montessori te tachaban de locos, tal cual nos ha pasado. Lamentablemente no tenemos un financiamiento fijo de ninguna parte.
los padres de familia que participan en este proyecto son los que aportan con alguna mensualidad que tiene que ver también con los bolsillos de ellos, la verdad. Es que hay niños que no pagan, hay niños que pagan menos y hay familias que sí pueden poner su mensualidad, pero que esto no sobrepasa los 500 pesos por hora pedagógica. 500 pesos. 500 pesos, que puede salir ya casi como algo simbólico. Claro. Y que casi como un lema de la Escuela Bosque, los 500 pesos, pero es lo que hemos cobrado siempre. Por 7 años hemos mantenido 500 pesos por hora pedagógica. Las familias están pagando alrededor de 60.000 pesos al mes. Y como te digo, no todos pagan eso porque todo depende mucho del bolsillo de cada familia. Lo importante acá es poder sostener el proyecto de las familias que creen en este tipo de educación y que quieren mantener vivo la educación de esta forma con sus hijos e hijas. Por ende, lo económico no es un impedimento. Pero por supuesto se vuelve para nosotros una trampa importante porque hay que pagar a las guías Montessori, hay que tener material, hay que arreglar detalles de la escuela, que son cosas que pasan a diario. Y de seguro que tener una escuela tradicional es mucho más comercialmente viable, de seguro, con la cantidad de volumen de niños, el método de enseñanza también es mucho más simple y económico. Mesa, silla y trae tus cuadernos, sería. En cambio, ustedes tienen que estar haciendo la figurita, que la lana, que el diseño, que armando cosas y trabajando con las manos constantemente, y eso va sumando. Además que han armado cosas como, por ejemplo, la biblioteca, que eso fue puro empeño de ustedes también. Sí, bueno, una de las formas en que tratamos de mantener el espacio a través de los fondos concursables, no me voy a quejar, nos ha ido muy bien, hemos tenido una ganancia importante en esta participación. Hay un equipo muy potente en relación a los proyectos, que ahí me sumo, ¿cierto?, a ese aporte, y hemos ganado varios proyectos. Pero también... Se les sirve como para sustentarse. Exacto, nomás, también entender no es que se estén haciendo un sueldo de 1 millón de pesos mensuales. Los proyectos y los fondos concursables siempre castigan de la mano el trabajo humano. Y acá lo digo abiertamente para que haya también una apertura a las organizaciones y a los que financian estos proyectos. El financiamiento humano siempre está en el límite del 50%. Claro. Y si tú les preguntas por el área de la operación, por ejemplo, tú puedes gastarte el 100% en los fondos. Pero el humano siempre está castigado. Claro. Por ende, no es algo que nos venga a sustentar sueldo, sino más bien nos ha permitido hoy en día, como dices tú, tener una biblioteca, que es muy bonita. Nuestra biblioteca cuenta con un montón de libros preciosos, sensoriales. ¿Cómo se llama la biblioteca? Nuestra biblioteca, Camila Nieto, lleva el nombre de nuestra alcaldesa, porque también hay una esperanza, Jorge, y que acá yo te aprovecho de decir que la administración nueva, que tú eres parte de ese proceso, nos escuche, nos visualice, nos vea el trabajo que llevamos haciendo por 7 años, que no tuvimos la fortuna en los 4 años anteriores y en los 4 antes tampoco, que fue por el mismo. Para que vamos a dar nombre, ¿cierto? Sí. Pero actualmente en esta administración estamos con la fe puesta de que sí nos van a ver, que sí nos creen, eso lo ha dicho la misma alcaldesa, cree en nuestro proyecto, pero necesitamos, más allá de creer, el apoyo. Claro. Porque nuestras familias, que actualmente son 20 familias, nos necesitan. Si la escuela Bosque hoy día se termina, son 20 niños que quedan sin escolarización y implica, ¿cierto?, esto que hablábamos inicialmente, el traslado, horas de traslado, el no ir a la escuela y el tener que desertar finalmente el sistema porque no tienen acceso a una educación cercana. Me comentabas que habían solicitado una subvención municipal. Sí, mira, creo que esta es nuestra 4ª solicitud de los 7 años que llevamos. Nunca nos ha ido bien. Nunca. Tampoco nunca hemos tenido una respuesta satisfactoria en decirnos el por qué. Simplemente no hay plata, se acabó el presupuesto, como cosas así. Y este año se solicitó el 24 de enero, se ingresó el proyecto a la municipalidad por oficina de partes. Bueno, estamos a 5, 6 de mayo, no hemos tenido respuesta alguna. Sé y confío que tengo el compromiso de la alcaldesa Camila Nieto porque ella nos conoce ya de años, estuvo en la escuela como concejal,
ha estado como alcaldesa, estuvo en la inauguración de la biblioteca que lleva su nombre, Claro. y nos prometió su apoyo. Claro, miren, para comentarle un poco a quienes nos están viendo, lo que mencionas tú de las subvenciones municipales, que muchos tal vez no lo conocen, y que es un ítem que hay en el presupuesto municipal acá en Valparaíso, a través del cual las organizaciones comunitarias sin fines de lucro que sean creadas acá en la comuna pueden postular a unas subvenciones, y esto es una ventanilla abierta, está todo el año hasta que se agoten los fondos, y por lo general cuando se tienden a agotar se le reinyecta nuevamente. ¿Fondos para qué? Por ejemplo, una organización deportiva necesita viajar y ir a ciertos campeonatos, puede solicitar una subvención para el traslado. Tengo clubes de folclórico que han solicitado subvenciones para hacer su fiesta anual de folclórica con entrada liberada y qué sé yo, y se financian montos que van entre los 3 millones, 5, 10, dependiendo de cada caso y de la contingencia, por supuesto. También hoy día aprobamos la subvención para el Valpoeira, de 13 millones de pesos, que incluían el arriendo de un espacio físico donde ellos funcionan, y cerca de 4 millones de pesos para, y ahí está lo que tú decías, pues 4 millones de pesos para los profesores y 8 para arriendo. Entonces, un tercio solamente es para el recurso humano, y el resto se va en otros montos, pero que no sean sueldos, que eso también lo hacen justamente para que no se convierta en un sistema para lucrar con el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Esta ventanilla, y yo se lo recomiendo a todos, pueden postularla a todas las organizaciones comunitarias de Valparaíso, pueden postular a estos fondos hasta que se agoten y así financiar sus proyectos, que por supuesto tienen que ser proyectos atingentes a la comuna, que no se estén chocando con otros, pero lo principal, que sean comunitarios, que tengan esa visión de ayudar a la ciudadanía y con eso apoyar también la gestión municipal, como es el caso de la escuela Bosque. Sí, ahí qué importante lo que dices, porque en los 4 intentos fallidos, y que espero que este cuarto intento no sea el final, ahí probablemente no se está mirando el aporte que nosotros le estamos dando al territorio. No sé si a lo mejor no se está entendiendo cuando uno presenta los proyectos, así que ahí pedirte también, Jorge, tu apoyo, porque necesitamos urgentemente el aporte de la subvención. Sí. El proyecto ya fue presentado el 24 de enero. Me alegra mucho por la organización que acabas de mencionar, pero de cierta forma también me entristece saber que seguimos en una espera que no tiene un punto final. Claro. Y que llevamos esperando ya mucho tiempo. Entiendo que la cultura es muy importante, pero de cierta manera la cultura educativa que nosotros estamos entregando aún no se ve, no la miran. Y ahí me saco el sombrero por la comuna de El Quisco, si es que no me equivoco, ahí pido las disculpas en caso de, pero la comuna del Quisco ha sido pionera en instalar un espacio educativo para los niños y niñas de la comuna que no accedieron a la educación pública. Y tienen una especie de escuela libre en el Quisco donde están funcionando, indiferentemente a la metodología que ellos lleven. Claro. Están hoy día aportándole a los niños y niñas de su territorio para que no queden sin educación y no deserten del sistema. Porque finalmente esa es la búsqueda, es que hoy día los chilenos y las chilenas no queden sin estudio, que no queden sin su alfabetización. Sí, es súper relevante. Y bueno, y respecto a lo que mencionaba sobre, hay un tema de plazos también, y también para que todos ustedes lo sepan, cuando uno presenta, y ahondando incluso un poco más, esta solicitud de subvención, que es todo un documento básico de proyecto, donde uno menciona qué es lo que va a hacer, claro, qué es lo que pretende, las 3 cotizaciones, se le llama más barata, y todo eso lo ingresa por la oficina de parte. Luego eso se va a un comité de evaluación, previo a una revisión para ver que todas las documentaciones estén en regla, que las personalidades jurídicas estén vigentes, que las directivas estén vigentes, que los documentos sean legibles, que tengan vigencia. Después pasa a un comité de evaluación, y ese comité de evaluación, que está compuesto por funcionarios municipales, de administración, de jurídica, gabinete, ¿ya?
toma la decisión y dice, ¿sabes qué? Si esto está ok, por supuesto con un acompañamiento de las organizaciones, porque cuando les falta un documento, les pasó a una agrupación que tenía que viajar y se les venció la directiva justo en ese proceso, así que todos apurados para que pudieran actualizarla, para que pudieran hacer el viaje a la competencia a la que iban. Se logró y luego de eso pasa a la Comisión de Finanzas, porque para los que no saben, el Consejo Municipal, cada concejal es presidente de una comisión y vicepresidente de otra. En este caso, las soluciones pasan a la Comisión de Finanzas y ahí, entre los que estamos presentes, revisamos la diligencia y si lo aprobamos, no encontramos ninguna falla o algo así, pasa al Consejo Municipal, que es donde ahí se aprueba o se rechaza la subvención. Y ahí pasamos al proceso del cheque, que se puede tomar como un mes más. Los tiempos públicos son diferentes a los tiempos privados, ¿ya? Pero ese es el proceso para que ustedes lo conozcan. Ahora, en ese proceso hay unos tiempos que limitan mucho el accionar de las agrupaciones o simplemente uno empieza a sufrir porque, pucha, ¿por qué no me ha llegado aún? La demora, y es un tema complicado, la velocidad que tenemos de funcionar. Y yo me he llevado la sorpresa ahora que estoy en este cargo, olvídate que me desespera hasta cierto punto y harto punto. Pero veo otras instituciones que lo hacen como tú mencionas en el Quisco, donde hay un compromiso más fuerte, donde se da el siguiente paso, que ya es, oye, ¿sabes qué? No le demos una subvención ahora y en un año más ve cómo te la arregláis o te esperamos de nuevo. Claro. Sino que la idea es que se llegue a un punto de autosustentación, donde ya no dependan de que si el Estado no me lo da, si me cambian al político a cargo me quedo fuera. Exacto. ¿Ya? Sino que de llegar a un punto de sostenibilidad en el tiempo, que yo creo que es lo que todas las organizaciones comunitarias, no lucrativas, es lo que están necesitando hace rato. Así que yo creo que hay que seguir avanzando por ese punto y hay que buscar la fórmula en la cual organizaciones tan relevantes como la Fundación Heurística pueda seguir creciendo, pueda seguir atendiendo a esos niños, pueda seguir haciendo estas actividades que a mí me encanta cuando me invitan, lo paso súper bien, y puedan demostrar la otra forma de educar y la evolución que estamos llevando como ciudadanía. Ahora, yo como te digo, el trabajo que ustedes hacen lo encuentro espectacular, no lo conocía antes, lo vine a conocer a mitad del año pasado recién. Y no, y uno se enamora de lo que hacen, de lo que tienen, de cómo lo trabajan, de los apoderados, de los mismos vecinos también que están ahí siempre para ayudar, para acompañar. Tiene una vecina, una señora muy mayor, la Sarita, que también ahí está al pie del cañón siempre ayudando. Y es porque genera esas ganas de participar en estas actividades, claro, ser parte tal como tú lo dices. Mira, nosotros ya llevamos con más de 90 días de espera de alguna respuesta de parte del área de administración, finanzas. Así que, bueno, esperar que de alguna manera se vaya concretando el aporte, la ayuda. Lo necesitamos mucho. Son 7 años de sostener sin apoyos, solamente en base de proyectos que hemos ganado. Hemos llegado incluso a ser representantes de Iberoamérica como espacio educativo. Y algo que muy importante que dijiste tú, no es una escuela que solo llega hasta un límite de niñeces o juventudes, sino que también hace aportes a la comunidad. Nosotros hemos sido parte importante y relevante de hoy día de las más de 3.000 personas que reciben agua. Hemos sido parte importante también de programas y proyectos para la comunidad en general. Hemos tenido talleres para ellos, como por ejemplo de serigrafía. Sí. Este año también estamos postulando proyectos para adultos y mujeres y diversidades. Por ende, siempre hay una mirada mucho más allá de lo que es la infancia. Porque eso es nuestra escuela, es un espacio de comunidad. Así que por ende tenemos la fe y esperanza de que este año sí nuestra municipalidad, sí nuestra alcaldesa nos va a mirar. La manito en el corazón ahí y el lápiz en la mano. Si llega a ver este programa nuestra alcaldesa o sus asesores, que no nos olvide, no olvide su compromiso puesto con la Escuela Bosque, porque estamos haciendo un trabajo que no ha llegado por años a Laguna Verde. Acá siempre se ha solicitado que la escuela municipal crezca,
que No. incluso llegue la parte alta, que la cambien, porque además de eso está en una zona inundable, prácticamente ahí al suicidio, Claro. lamentablemente decirlo. Y no han habido esos cambios por años. Por ende, aparece esta organización más pequeñita a aportar desde esa mirada. Tomando la posta. Y más allá del reconocimiento, más allá de que lleguen los dineros, queremos que validen el trabajo que llevamos por años. Porque son hoy día 20 familias. El año pasado podrían haber sido 30 y al principio a lo mejor 40, pero también ha hecho, ¿cierto?, que el mismo poco aporte que hemos tenido desde lo económico no nos permita seguir atendiendo más gente. O sea, esa es la razón principal por la cual no pueden tener más Claro, niños ahí, porque las familias no la siempre alcanza tienen esos 500 pesos. claro. Que pueden ser muy significativos o pueden verse como un simple 500 pesos, Claro. pero tienes que pensar que ya la familia Laguna Verde gasta en agua y el agua es cara. La luz es cara. El transportarse es caro. Entonces, obviamente esos 500 pesos no son prioridad en la educación. Claro. Entonces, qué mejor que podamos proveerlo de otra manera y nuestros niños y niñas no queden a la deriva de la educación, porque esto es más profundo. O sea, un niño y una niña que se quedan en la casa sin educarse está sometido a muchos riesgos, ¿ya? Desde las violencias, ¿cierto? Y un montón de otras situaciones que se el dan. ocio, hay tantas cosas que pueden Y afectar. a futuro, ¿cierto? Sabemos que son los futuros que a veces llegan al consumo de droga y un montón de otras acciones sociales que la educación sí te ayuda, ya sea de este tipo, que obviamente vemos todo lo positivo que tiene, pero la educación también en general es la que hoy día saca adelante al ser humano. Claro. Sin educación no hay cultura. ¿Y a ti, cómo ves, saliendo de la escuela, cómo ves el futuro de Valparaíso? ¿Qué visión tenés? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Mira, hoy día hay esperanza. El conocerte a ti, el ver el trabajo que estás haciendo como concejal, el ver también al equipo que te rodea, el ver a los otros concejales en general, ver también el trabajo que se está inyectando en la nueva administración, al menos en lo personal y como organización, vemos esperanza. Es un Valparaíso que no podemos perder, es un Valparaíso que puede sonar cliché, pero la ciudad patrimonio, qué sé yo, pero es una realidad. Muchos que a lo mejor no lo están viendo, no lo están proyectando, es un Valparaíso que necesita reactivarse, merece que lo cuidemos. Y son tiempos difíciles, no podemos negarlo, pero hay esperanza y veo que hay cariño por querer que esto sea mejor. Así que al menos veo estas posibilidades también de que podamos conversarlo, de que podamos proyectar. Puede ser muy sueño, no lo sé, pero al menos están las instancias. Exacto. Y eso se ha notado mucho en esta nueva administración, desde ustedes como concejales, en especial tú, Jorge, y para lo que sigue para arriba, ¿cierto? Comentarte que soy parte de la mesa técnica del área cultura, en donde también ahí el trabajo de los cultores de Valparaíso, que sufren un abandono importante a nivel país, también pues ahí te das cuenta que hay un querer sacar a Valparaíso adelante. Eso. Muy bien, esperanza, esa es la frase. Esperanza. Que a ti, bueno, agradecerte la visita y que hayas tomado este tremendo viaje desde Laguna para acá. Tuviste problema con tu vehículo, Sí. pero igual acá llegaste el día de hoy. Quiero que des la red social de la fundación. Perfecto. Para que todos se puedan empezar a sumar. Sí, bueno, tenemos YouTube, tenemos Instagram y tenemos Facebook. Nuestra red social más activa es el Instagram, que nos pueden encontrar como @Fundación Heurística. ¿Ya? Por acá está nuestro logo, no sé si lo alcanzan a ver, pero colibrí ahí. Es un colibrí, ¿cierto? Con una flor de loto que es la que nos sostiene, y ahí de las aguas oscuras que siempre tenemos que estar saliendo, porque no es fácil educarse en este país a través de estas filosofías nuevas. Por Facebook nos encuentran como Fundación Heurística también, y Escuela Bosque en la naturaleza. Y en YouTube también, Escuela Bosque. Nos pueden encontrar.
Y súper activos en Instagram, ahí es una gran vitrina que tenemos de mostrar qué hacemos, cómo lo hacemos. También tenemos una área y una sección donde compartimos materiales que nosotras creamos en PDF, en material, digamos, digital, que puede servirle a muchos profesores y profesoras, que ese es el bazar heurístico, Sí. donde ahí también promovemos ese aporte. Y todo lo que ingresa a través de esa venta es para la fundación y son materiales que van desde los 1.000 pesos. O sea, tenemos un sentir también de compartir. Y promovemos mucho la educación en la naturaleza también por ende, así que también ahí podemos activar todo lo que son los procesos de cómo nos vinculamos con nuestro territorio, nuestro entorno natural, porque a los niños y niñas les hace mucha falta hoy día la madre naturaleza. Exactamente. Oye, amigos, bueno, Catherine Olivares de Fundación Heurística Laguna Verde, le damos las gracias por habernos visitado. Les recomendamos que sigan sus redes, conozcan un poco más de cómo funcionan ahí en la fundación. Y bueno, dejarte invitada para otra oportunidad cuando quieran. Estas puertas están abiertas para ustedes y nosotros ya se nos terminó el tiempo, así que tenemos que proceder a despedirnos. No sé si quiere decir alguna palabrita antes de terminar. Muchas gracias por la invitación, felices, nos honra ser parte de estos procesos también que pueden mostrar este tipo de educación, una oportunidad diferente, por si hay alguien ahí que nos esté escuchando, viendo y tenga la motivación, no lo dude, hágalo, es un llenar de corazón hermoso de darle oportunidad a los niños y niñas de una educación de esta naturaleza. Súper, perfecto. Entonces, amigos, nos estamos viendo en un nuevo capítulo de La Voz de Valpo. Que esté muy bien. Hasta luego.